Bienvenidos, bienvenidas. En el último día del año, el último vivo del año. Hoy vamos a hablar del miedo y vamos a limpiar muchos miedos. Como siempre la garganta, ¿no? Como saben, soy un canal que limpia mucho el chakra garganta y todo lo que es la expresión. Así que les invito a abrirse, a recibir estas frecuencias que van a ir bajando mientras charlemos. Cómo los miedos limitan nuestra expresión. Les recuerdo que estos vivos son vivos diferentes quizás a la mayoría que puedan llegar a escuchar, porque yo les voy a hablar, pero también fundamentalmente voy a estar bajando frecuencia. Esa frecuencia baja todo el tiempo, no solamente cuando estoy canalizando, sino también en las palabras que yo les comparta, porque esas palabras vienen de mi ser superior, no desde mi parte humana, ¿sí? Es de mi sabiduría. Que sería mi conciencia, ¿bien? Y como ustedes también, o sea, cada uno de ustedes tiene un ser superior que es su parte consciente, ¿sí? Que no tiene programación, que no tiene miedos, que no tiene estructuras, que no tiene dudas ni inseguridades, es pura conciencia, ¿bien? Hola André, gracias por estar siempre ahí. Último día del año y vamos a limpiar un montón de miedos limitantes. Para quienes quizás estén empezando, si empiezan a sentir cosas en su cuerpo o empiezan a bostezar o a toser, es como su cuerpo les muestra que está limpiando la energía, ¿bien? Porque en sí, ustedes tienen un cuerpo físico, ¿sí? Es su avatar, la materia es su cuerpo físico. Pero son energía, ¿bien? Somos energía, somos esa conciencia que es la que les digo que me habla y que les habla ahora a través de mí. Somos energía que va encarnando en distintos avatares, ¿no? Nacemos, morimos, volvemos a nacer, volvemos a morir. Y vamos guardando esas experiencias en nuestro akasha, en nuestras células, bien, en nuestro ADN. Cada vez que volvemos a encarnar, esa es nuestra información. Entonces todo lo que nos suceda y nos deje marca, lo vamos a volver a traer vida tras vida para poder
sanarlo, ¿bien? Y en cada vida vamos a elegir distintas experiencias. Porque como les dije, bueno, no sé si lo dije esto en el último reel que puse, pero bueno, voy a tratar también de... Estoy en esta de buscar bajar el mensaje desde una forma más simple quizás para las personas que están recién empezando. Yo sé que del otro lado tienen distintos niveles de conciencia quienes me están escuchando, ¿sí? Así que quizás algunos están diciendo esto, yo ya lo sé. Pero bueno, trato de que mi mensaje sea entendido por la mayoría. Sí, quiero, porque así me lo muestro, que así tiene que ser y para mí es un aprendizaje, ¿bien? Por eso les digo siempre, háganme preguntas si algo no se entiende, porque hay veces que yo doy muchas cosas por hechas, ¿sí? En sí, cada vez que encarnamos, venimos a transitar distintas experiencias, porque justamente lo que quiere tu alma es experimentarse. Entonces va a haber vidas en donde quizás fuiste buena, y vidas donde quizás fuiste malo o mala, ¿bien? Y esto es entre comillas, porque en sí justamente no desde un lugar consciente son todas experiencias que tu alma quiere venir a transitar. No hay bueno o malo, eso se lo pone el humano y la dualidad, ¿bien? Pero cuando uno lo ve desde una mirada más consciente, somos esa gran conciencia que quiso experimentarse. Y acá en Gaia se quiere experimentar desde la materia, desde el sentir, desde el tocar, desde las emociones. Eso es el humano. Emociones. Pero el humano le pone juicio a esas emociones. Y elige, ¿no? Tiende a elegir y quedarse con las emociones buenas, que son las que lo hacen sentir bien. Y quizás, si lo vemos desde esta mirada más amplia, en donde venimos a experimentarnos, en donde tu ser quiere, tu ser también sería tu conciencia, tu alma, tu energía, bien, es todo lo mismo. Tu ser quiere experimentarse, quiere sentir todas esas emociones. Y creo que esto sí lo dije en el vivo anterior. Cada una de esas emociones está para algo, está para darte información sobre algo. No para la permanencia, bien, no para que te quedes en esas emociones, sino para que te den esa información, para que tomes esa información de ahí. El miedo existe por algo, el enojo, la tristeza, todo tiene una función. Y cuando vos te permitís sentirlo, y no le ponés juicio, es cuando llegás a entender para qué está eso ahí. Pero no quiero entrar en eso porque este vivo no va de emociones, va de miedo. Así que sobre las emociones seguiremos hablando en otros vivos. Vamos a ir al miedo, que fue algo muy presente en mi realidad. ¿Sí? Yo vengo de muchas memorias de haber sido asesinada por pensar diferente. Entonces, el miedo es algo que está muy, estaba, observé mucho sus palabras y sus pensamientos, estaba muy arraigado en mi ADN y en mi información, ¿sí? Esto de exponerme, de hablar, de dar un mensaje distinto. Y ni siquiera está a nivel consciente, ¿bien? Y a muchas de ustedes también, o muchos de ustedes también les debe pasar eso, porque también fueron perseguidos y asesinados en muchas vidas por pensar diferente. Entonces, a un nivel muy inconsciente, les es difícil hablar, expresarse, les da miedo. Les da miedo que el otro sepa quiénes son realmente. No mostrar lo que a uno le gusta, lo que no le gusta. Esos son los miedos con los que aún yo estoy lidiando, ¿bien? Pero en este video tampoco voy a hablar de eso. En este video voy a hablar más
de otros miedos que tienen que ver más con miedos más generales, ¿sí? Miedo a que el otro me haga algo, miedo de sentir que este mundo es peligroso. De que el otro me puede meter cosas. Miedo a salir a la calle porque me hagan algo. Miedo a que me lastimen, ¿sí? Ese es el miedo que quiero abordar hoy. Y hablar de esto somos energía, ¿bien? Entonces nuestra energía vibra en lo que estamos pensando, en nuestros pensamientos. Y de nuevo, nuestros pensamientos, algunos son conscientes, pero muchos y la mayoría vienen desde nuestro inconsciente. Vienen de la programación, de nuestras heridas, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones. Todo el tiempo estamos pensando en automático sin darnos cuenta en todo eso que nos da miedo, que nos duele, que nos lastima, todo el tiempo pensando que hay que protegerse de algo. Entonces eso hace que vos estés manifestando esa realidad para vos. Y esto que les digo, ni siquiera es que viene de mí, porque como les digo, yo tengo ya todo un entendimiento muy profundo de lo que es la realidad y es mi experiencia y mi perspectiva, ¿sí? Y que viene de haber transitado muchos aprendizajes y haberlo visto en mi materia, corroborado, digamos. Pero esto viene de las 7 leyes universales, ¿bien? Y viene de la filosofía Juna y de los principios Juna, que son unos principios que vienen de los polinesios, que estuvieron en contacto con los pleyadianos, ¿sí? O sea, esto va más allá de mí y tiene que ver con lo que vos creas que es la realidad, es lo que va a ser tu realidad, ¿bien? Esa mirada que vos tengas sobre la realidad va a ser lo que sea tu realidad. Y eso que vos creas tiene que ver con tus pensamientos, ¿sí? Entonces, si vos pensás que este mundo es peligroso y tenés que protegerte, o que las otras personas son peligrosas y tenés que protegerte, o que alguien puede meterte algo desde la energía y tenés que protegerte, eso vas a manifestar en tu realidad y esa va a ser tu realidad. Porque acá no estamos todos viviendo la misma realidad. Acá cada uno vive la suya y cada uno tiene su verdad y su perspectiva. Y por eso siempre mi mensaje apunta a que vos busques la tuya y que no te pierdas en la verdad de otros, ¿sí? Porque cada uno está bajando un mensaje que es propio y que a vos te va a ayudar quizás para ir activando tu propia información y conociendo tu verdad, pero siempre que lo tomes desde ahí y no como una verdad absoluta, ¿sí? Y les quiero contar un ejemplo porque para mí es más fácil siempre contarles ejemplos concretos de cómo fue que yo fui interiorizando estos aprendizajes y por qué les digo que nada, que mi verdad tiene que ver con esto, ¿bien? En aquel retiro al que yo fui, en donde pude como terminar de plasmar este aprendizaje con respecto a los miedos y la oscuridad, ¿sí? Voy a hablarles un poco sobre eso para que puedan tomar esta experiencia y ustedes después reflexionen, ¿sí? Como les digo, yo vengo de muchos miedos. Tuve mi accidente a los 21 en donde me rompí casi todo mi cuerpo y no tenía pronóstico de vida cuando llegué al hospital y sin embargo aquí estoy. Pero eso fue como que incrementó mucho más todos los miedos con los que yo había crecido, porque yo crecí en un entorno en donde tenía que tener cuidado de todo, absolutamente todo, para que no me pasara nada. Entonces, después de ese accidente y estar casi al borde de la muerte, eso cobró sentido para mí y fue como, ok, tengo que tener cuidado porque me puede pasar algo malo. Y ese accidente fue un accidente de auto, entonces fue un segundo para el otro. Entonces yo quedé con este sentimiento de que en cualquier instante algo malo me va a pasar. Y vivía desde ahí.
Orunurunumaya, obviamente ataques de pánico, ¿no? Maya, Naya, Naya. Y vivir muy desde el miedo y no querer salir de mi casa y un par de cosas de esas. Maya, Naya, 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 Naya. Luego en mi despertar empecé a conectar con mis dones. Entonces también ahí empezó el miedo a conectar con todo mi poder, con todos mis dones, por la caída de conciencia, que de nuevo no voy a entrar acá en esta, pero porque si no se hace eterno. Pero bueno, miedos por todos lados, miedos. Hasta que cuando empecé con Ho'oponopono, a limpiar toda esa programación, todos esos miedos, bueno, y a meditar también, la meditación me ayudó un montón a poder limpiar mi miedo a la muerte. Empecé a trascender todos esos miedos más de la humanidad, ¿no? Y más de todas esas memorias de tener que protegerme. Y llegó este retiro famoso en donde vamos a empezar desde el primero. Yo en mi primer retiro de energía fui justamente a decir, dejo estos miedos atrás para poder abrirme a eso nuevo, que yo sabía que había algo enorme para mí, pero si yo no dejaba esos miedos, eso no se iba a abrir, no tenía ni idea qué era, y era básicamente reconocerme como canal de energía, ¿sí? Que es lo que pasó en ese retiro. Pero en ese retiro yo conocí una persona con la quien tuvimos un enfrentamiento energético, porque le voy a decir así, porque fue lo que yo entendí desde esa conciencia mía, desde ese momento. Yo en ese momento sí pensaba que tenía que protegerme de la afuera y de otras energías, y había mucho que no entendía todavía sobre la energía. Y esta otra persona, que se llama Vivi, que la amo, tenía un lenguaje de luz que era como, me asustaba mucho, ¿sí? No solo a mí, sino a todos los que estaban ahí presentes, éramos como 70 personas, porque era un lenguaje que parecía como de exorcismo, ¿sí? Entonces parecía como un lenguaje malo en sí, uno lo escuchaba y le tenía miedo a ese lenguaje. Y más que el lenguaje de luz es algo que uno no entiende. Entonces es como que no sabes, ¿viste? Que me está haciendo algo, me está poniendo un gualicho. Bueno, eso pensaba yo en ese momento porque no lo entendía todavía, no entendía mucho sobre la energía y sobre lo que es esta realidad. A partir de ese retiro empezamos a tener intercambios, ¿sí? Porque yo quise hacer prácticas para descubrirme y saber qué era todo esto que yo hacía. Y ella aceptó hacer prácticas conmigo, entonces empezamos a hacer videollamadas. Y mucho nos activamos, bien, ella empezaba con su lenguaje, yo empezaba con el mío y pasaban un montón de cosas. Y yo no entendía bien qué pasaba. Y yo pensaba, tenía miedo de que ella me esté poniendo cosas, porque su lenguaje de nuevo era muy fuerte. Y gente alrededor mío me decía, no, yo veo que está bloqueando tu canal y yo de hecho había dejado de bajar energía. Entonces estaba en esto de tratar de entender qué pasó, esta otra persona me está haciendo un daño, pero yo ya estaba conectando con que somos amor y todo es amor y no tenía que protegerme de nada, entonces no tenía sentido que ella me esté haciendo algo, si todo es para un aprendizaje. Y mi ser superior me decía, tranquila, todo es para un aprendizaje. Pero yo tenía gente a mi alrededor que me decía, yo veo, habrían registros acá, chicos y cosas, que está bloqueando tu energía, alejate de esa persona. Y de nuevo, yo ya estaba en esa conciencia en donde sabía que alejarme de alguien era separación, no es unidad. Entonces, no tenía sentido, ¿bien? Yo toda mi verdad la fui armando en coherencia. Tenía que tener sentido para mí en las cosas que yo iba incorporando. Y le hice caso a mi ser, ¿sí? No a esas personas que supuestamente eran más canales que yo o que veían que el otro me estaba poniendo implantes o bloqueando mi canal. Yo me hice caso a mí, mi ser me decía, tranquila, esto es un aprendizaje. Y tenía que ver con eso justamente, tenía que ver con no tener miedo y abrirme desde el amor, ¿sí? En ese retiro te bajó tu lenguaje de luz. No, André, mi lenguaje ya había bajado antes, meses antes, y mi canalización con las manos también, pero era muy mental todavía estaba en ese proceso de que no fluía, sino que era como, nada, estaba como reconociéndolo, ¿sí? Entonces, en ese retiro lo que pasó fue que me bajaron muchos fractales y me bajó mucha frecuencia y mi cuerpo elevó mucho a la vibración. Me las pasé los 3 días vibrando en el piso durante todas las sesiones. Claramente era una activación que tenía que tener para poder bajar mucha más frecuencia, ¿sí? Porque
para bajar frecuencia uno tiene que elevar su vibración, ¿sí? Tiene que estar preparado para eso. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando vienen a una sesión conmigo. Lo que hago es preparar su cuerpo a quienes son canales también, para que puedan empezar a bajar esas frecuencias. Bueno, cuestión que yo seguía en este aprendizaje igual, ¿no? Con ella, ella fue la que me hizo ese contacto con qué es la oscuridad y cómo yo vivía lo que era la oscuridad y el tener que protegerme del otro. Fuimos a otro retiro juntas y ese fue enorme, ¿bien? Porque en una de las sesiones empezamos a conectar nosotras, entre nosotras, y abrimos un vórtice muy grande de liberación, ¿sí? Mucha, enorme. El canal que estaba guiando ese retiro no entendía qué estaba pasando y dijo, se me fue de las manos, y en verdad, de nuevo, es una falta de conciencia. No es que se le fue de las manos, sino que nosotras estábamos abriendo esa energía. Y si se estaba abriendo esa energía es porque toda esa liberación tenía que darse, ¿bien? Porque fue enorme, 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 enorme. Y ahí pasó otra cosa que fue la que me hizo terminar de entender esto de no existe la oscuridad afuera, la oscuridad está dentro. Y uno la proyecta afuera para poder verla, ¿bien? Ahora voy a hablar un poco más de no existe la oscuridad afuera para que quede claro, porque claro, yo lo entiendo ya desde mi lugar, pero voy a hablarlo mejor, pero quiero terminar lo que pasó, ¿sí? Ok, me dice que mi ser me está diciendo que lo explique ahora y ya me perdí de lo que estaba diciendo, así que lo voy a explicar. Sí, hay gente en esta dualidad, en esta tierra, en Gaia, que tiene actos malos, bien, que actúa, que es violento o que hace cosas que no hay que hacer, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no existe eso, porque claramente sí existe, lo vemos. Eso tiene que ver con lo que les decía al principio de qué es la realidad. La realidad va a ser lo que uno manifieste desde sus pensamientos. Entonces, si uno en sus pensamientos cree que la realidad es un lugar en donde hay personas malas, por ejemplo, que asesinan a otros, porque voy a poner ese ejemplo, sí hay un montón de otras cosas, abusos, maltratos, ¿sí? Ese pensamiento genera esos hechos y esa realidad. Imagínense en un pensamiento colectivo, ¿sí? Colectivo significa muchas personas pensando lo mismo. Muchas personas pensando eso mismo van a manifestar realmente en la materia personas que estén haciendo eso. Sin contar que, como les decía, también nosotros venimos a distintas experiencias, entonces quizás en otras vidas vos también hayas abusado de otros, asesinado o hayas hecho, no sé, maltratos, otras cosas, ¿sí? Porque de nuevo, esa es la experiencia de la gran conciencia. Experimentarse en la polaridad, polaridad significa en los extremos, para poder entenderse, ¿sí? Si yo no me voy a experimentar desde ambos lados, no me entiendo. Entonces, la experimentación no es en esta vida, no es que hago todo en esta vida, sino que por eso vengo vida tras vida, experimentándome desde distintos lugares. Y por eso es muy importante este despertar de conciencia, elegir mis pensamientos y elegir qué es lo que voy a hablarte a vos, elegir tus pensamientos y elegir qué es lo que querés crear en tu realidad. Porque depende de lo que vos quieras, de lo que pienses, es lo que vas a crear. Y ahí vuelvo porque ahí me acordé del ejemplo en este retiro. Pasó eso, mucha gente se asustó. Después hicimos un ejercicio. Y obviamente ahí hay personas con distintos dones, ¿bien? Había 2 personas que tienen el don de ver entidades, espíritus. Y una de ellas, las voy a describir primero. Una de ellas es una persona que viaja en el astral y que yo ya sabía, porque había hablado antes con ella, que tenía como malas experiencias y la pasaba mal y ella sentía que en el astral la querían perseguir y lastimarla y hacerle de todo y que era muy oscuro. Ella vivía en
en una realidad en donde su realidad era desde ese lugar de oscuridad, en donde siempre la perseguían y que todo era horrible y que todo era negro. A la otra chica no la conozco tanto, no sé de dónde venía. Pero bueno, hablando con esta persona que veía esa oscuridad, o sea, desde su pensamiento, la realidad era eso, ella me dijo, no sabés la cantidad de entidades que había dando vueltas por todos lados. Claro, la gente no lo ve. Qué suerte que no lo veía porque, bueno, bla. La otra persona, eso me lo dijo una chica. Justo me tocó hacer un ejercicio con la otra persona, que yo no la conocía, la conocí recién ahí. Claro, como yo había estado gritando, porque nada, fue de verdad, fue como enorme. Y yo grité y fue como, que en realidad después entendí, todo ese grito mío era toda la liberación de toda mi oscuridad, ¿sí? De todas mis otras vidas de oscuridad o de toda la densidad, miedos, no lo sé, porque de nuevo no le pongo un nombre, yo solo sé que es densidad que tiene que ser liberada. Pero eso ayudó a abrir ese campo de liberación colectivo, ¿bien? Eso tuvo un sentido de ser. Y ella se asustó, pero dijo, no, pero yo vi que arriba de todo en el techo se había formado un portal enorme y se elevaban todas las almas en luz, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de la misma experiencia, dos personas diferentes que tienen ese don de ver, vieron cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas ve la realidad de forma diferente. Entonces, como vos veas la realidad, va a ser como vas a interpretar la realidad también. Como vos pienses que es la realidad, es lo que se va a manifestar. Entonces, en Gaia, en la materia, esa situación fue la misma para todos, desde un lugar neutral, pongámosle, bien, pasó lo mismo, esas 70 personas estábamos ahí viviendo lo mismo, y cada una de esas personas lo percibió de manera diferente, ¿sí? Estas dos chicas desde esas maneras, otras personas teniendo miedo de que algo les pase, llorando, otras personas asistiendo, ¿sí? Porque eran personas que sentían que tenían que asistir y ayudar, que para mí tampoco, no va de asistir, va de acompañarse cada uno desde sus frecuencias, porque nadie necesita ayuda en sí, ¿bien? Todo lo que nosotras estábamos haciendo era primero abrir ese portal y ese campo de liberación y después liberar en nosotras lo que había que liberar. No necesitamos ayuda para eso. Sí, quizás las frecuencias acompañan, pero bueno, estaban estas personas que sienten que vienen a asistir y que de nuevo es válido porque es su percepción de la realidad. Entonces diciendo, no, yo estaba asistiendo en este proceso y acompañando, bueno, no sé si dijeron acompañando, pero eso lo digo yo. Hay personas que no entendían, hay personas que siguieron en la suya, bien, de nuevo, cada uno lo vivió de manera diferente porque cada uno creía que su realidad era algo diferente. Yo en el momento no lo entendí tampoco, fue como muy fuerte realmente esa experiencia. Y Zule, que la recuerdo siempre, es una persona también que nos había conocido en el retiro anterior, entonces había visto ese cruce energético que también en ese momento, desde esa conciencia mía, yo pensé que yo estaba peleando con ella, ¿no? Como yo estaba peleando contra la oscuridad. Me río porque posta de verdad después entendí que no era ninguna pelea, de última era mi oscuridad, ¿sí? Ella solo me mostraba mi oscuridad, ella activaba lo que estaba dentro mío. Bueno, Zule me dice, ¿y qué tal si lo que hace Vivi es justamente activar esas densidades, esas energías en los otros para poder ser liberadas? Y yo soy un canal de liberación, yo limpio, ¿sí? Entonces entre las dos estábamos armando eso. Y eso que me dijo Zule fue lo que me ayudó a ver las cosas desde otra conciencia. Y a entender esto realmente de, ok, yo no estaba, porque encima, claro, en un momento le hago así, yo estaba quebrada hacia atrás en el piso mientras gritaba y le hago así, porque de nuevo, en ese momento yo todavía pensaba que estaba peleando contra ella. Surukuro no ya. Pero lo que me dijo Zule me abrió la mente, abrió mis perspectivas, y que es lo que trato de hacer también en mi mensaje, simplemente abrir perspectivas. Me hizo dar cuenta, ok, yo no estaba peleando contra ella, yo estaba conectando y liberando todo lo que era mi oscuridad, porque de nuevo, para poder seguir
reconociéndote, limpiando todas esas experiencias de otras vidas y de esta vida, tenés que ir a liberar todo eso que está en vos. Y es lo que va a hacer que pueda llegar eso nuevo, ¿bien? Que yo pueda bajar más frecuencias, que en mi caso pueda seguir expandiendo mi conciencia. Y sobre todo, posta, después de eso que vi, fue como, ok, me sentí completamente ilimitada. ¿Y qué es lo que de nuevo? Los principios Juna, ¿sí? Y bueno, no sé, barras de Access. Hay un montón de herramientas y de teorías y de cosas, no solo lo que yo te digo, que nos muestran que en realidad esto es infinito e ilimitado. Nuestra mente es lo único que nos limita en nuestra creación de realidad. Y cuando entendí que no tenía que tener miedo, fue cuando empecé a vivir la vida desde otro lugar, súper abierta, a que no tenía que protegerme de nada, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que perdí fue justamente ese miedo a tener que protegerme, porque sabía que todo lo que viniera de afuera, que me pudiera generar algún daño, en realidad no estaba afuera, era mío, era algo que yo tenía que ver en mí, y es lo que les digo siempre de la ley del espejo. Y es que en su realidad se van a poner siempre eso que ustedes tienen que ver en ustedes. Entonces, vamos a la vibración y a la vibración del miedo. Yo sé que es mucho más fácil vibrar con un mensaje de una persona que les diga que tienen que protegerse, que tengan cuidado con a dónde van porque les pueden poner implantes, que hay vampiros energéticos, que cuiden su aura, ¿bien? Y acá también voy a tratar de ser lo más clara posible. Como les cuento, yo en mi camino sí pasé por momentos de pensar que tenía que protegerme, sí sentí protegerme, pero llegó un momento en donde entendí que ya no era necesario. Mucho tiene que ver con a medida que vas elevando tu vibración, vas siendo cada vez más amor, tus pensamientos son cada vez más lindos, más armoniosos, y eso es lo que vibras. A medida que vas limpiando también todas esas heridas, miedos, toda esa densidad, ya no tenés que proyectarla tanto afuera. Entonces, cada vez te vas a encontrar con situaciones más lindas afuera, a medida que vos vibres más lindo en tu interior. Pero para vibrar lindo no es esa falsa felicidad, ¿sí? De, no estoy enojada, no tengo miedo porque si no voy a traer cosas malas, porque eso sería solamente ocultar. Entonces no se trata de ocultar, sino de ir ahí adentro a sacarlo y liberarlo, ¿bien? Entonces de nuevo, vuelvo. La mayoría de la humanidad vibra en miedo, ¿sí? Sobre todo las personas que aún están dormidas. Dormidas significa justamente no poder ver la realidad desde esta conciencia más abierta, percibir la realidad desde otro lugar, reconocernos que somos energía. Entonces, por ahí si vos estás todo el tiempo viendo noticieros y viendo todo lo malo que pasa afuera, es muy probable que te cueste mucho salir de esa idea y de esos pensamientos de todo lo malo que hay afuera. Pero si vos haces ese cambio y empezás de a poquito a darte cuenta que, ok, lo malo que está afuera tiene que ver con algo que yo tengo que ir a ver malo, de nuevo, adentro mío. Y cuando empieces a ir a ver eso malo dentro tuyo y a limpiarlo y a ponerle conciencia, ¿y limpiarlo cómo? Limpiarlo desde la energía, ¿sí? Limpiarlo desde, no sé, cualquier herramienta, hay un montón, pero desde mi canal, o sea, lo que yo te comparto es desde la energía. Podemos hacer sesiones, puedes estar en estos vivos. En YouTube tengo un montón de canalizaciones también, si es que no tenés el dinero para hacer una sesión. En las jornadas, en los retiros, se mueve un montón. Bueno, ya habrás visto lo que yo te conté sobre mí. Entonces es animarte a dar ese paso. Pero sobre todo, como te digo, a tener esta conciencia de que lo que vos pienses que es la realidad, es lo que va a ser la realidad.
Si vos no cambiás ese chip, si vos seguís pensando que el otro te va a hacer daño, eso vas a seguir creando en tu realidad. Y vas a vivir desde el miedo. Y vas a vivir desde el tener que protegerte. Y es una vida en donde estás encerrado, ¿sí? Estás encadenado, estás teniendo que... Es muy limitante, ¿bien? Y te aseguro que cuando empieces a observarla desde este lugar y a conectar con tu propia oscuridad y a permitirte estar enojado, porque en realidad lo que hay detrás es mucho dolor, ¿bien? Es como permitirse sentir todo ese dolor. Y de nuevo, si voy a un lugar muy profundo, es el dolor de la separación. Y la separación es la caída de conciencia. Y de nuevo no vamos a entrar ahí porque es muy profundo. Pero para cerrar, quiero dejarte este mensaje claro que tiene que ver con: si vos vibras en miedo, vas a seguir acercándote a lugares en donde te digan que está bien ese miedo, en donde te digan que sí, que tenés que protegerte, en donde sigas en esa rueda, en donde no puedas salir de ahí. En donde te limites de un montón de experiencias por miedo. Yo a mi primer retiro, uno de los miedos que tuve que vencer fue justamente ir sola a un lugar lejos que me quedaba en provincia. Y en mi crianza era como, no sé, salir de la capital federal era peligroso, ¿bien? Entonces en mis creencias yo tuve que romper ese, voy a ir sola afuera de la capital federal, a un lugar a donde no conozco a nadie, porque hay algo que me llama a ir ahí. Y tuve que vencerlo a conciencia. Vencer la conciencia significa, ese miedo estaba, pero fui igual, porque sabía que era un miedo y que era una limitación. Y a medida que vayas haciendo cosas, aunque tengas miedo, hacelo, porque sabes que el miedo solo viene desde esa resistencia a dar ese paso, a eso enorme y hermoso que está ahí disponible para vos. Y esos son los saltos al vacío. Ese confiar en que si tu corazón siente, es porque sabe que ahí hay algo para vos. Tu mente tiene miedo y tu mente te va a limitar. Y tu mente va a poner excusas. Y tu mente va a empezar a inventar obstáculos. Porque en realidad es tu mente parasitaria, como les digo. Es la mente que se alimenta de esos registros inconscientes que hay que limpiar. Pero seguí a tu corazón. Seguí a tu corazón y confía, da ese salto al vacío. Cada uno de esos saltitos al vacío, ¿bien? Porque no es que es un salto, son un montón. Es cada vez que sientas miedo a algo, pero que tu corazón te llame a eso. Que sientas que es algo que tenés que hacer. Y si sos de ver noticieros y estar muy enchufada o enchufado a esta realidad material, empezá a cortar un poco, o te invito al menos a empezar a cortar un poco, a mantenerte informada, sí, pero que no se llene tu mente de esos pensamientos parasitarios de miedo que vienen desde el colectivo también. Empecemos a crear entre todos un mundo sin violencia. Si cada uno de nosotros va adentro a conectar con su propia violencia, a poder abrazarla, a poder entenderla, darle amor, y encuentra ese balance dentro y vibra en ese amor y en esa armonía, creamos un mundo de amor y armonía, porque lo creamos entre todos, ¿sí? La ascensión planetaria de la que tanto se habla es en cada uno.
No va a suceder de golpe que alguien va a venir y te va a inyectar una frecuencia que va a hacer que de golpe tengas mucha conciencia y seas amor. No, esa energía está disponible todo el tiempo para vos. Pero depende de vos dar ese paso, hacer ese cambio en tu realidad. Cada uno de nosotros vamos ascendiendo en conciencia y cada uno de nosotros va armando un colectivo más grande en donde finalmente logramos ese mundo de unidad, de armonía y de conciencia, pero porque nace desde cada uno. Y ya no quedan personas que proyecten realidades oscuras, realidades violentas. Esa es la nueva humanidad para mí. Y depende de vos, de mí y de cada uno de nosotros dar esos pequeños saltitos al vacío. Así que bueno, gracias por este año hermoso. Gracias por acompañarme en los vivos. Gracias por sus me gustas, por sus comentarios, que me ayudan a llegar a más gente, que como les digo, sé que es mi responsabilidad poder trascender este miedo que queda ahí aún latente a ser vista, porque sé que tengo que ser vista y ya quiero, desde ese nivel consciente de pensamiento, porque observé también que en uno de los últimos vivos dije, yo prefiero estar a la sombra, a un costado y que no me vean, y dije, ¿qué onda? ¿Qué onda ese pensamiento? Yo prefiero, si yo sé que tengo que ser vista, si yo sé que mi mensaje es para compartirlo con un montón de personas. Y ahí les digo cómo el pensamiento funciona todo el tiempo en automático y no nos damos cuenta. Y queremos una realidad, pero desde el pensamiento estamos creando otra realidad. Entonces ya le dije, no, sí, yo quiero ser vista, quiero ser reconocida y no quiero estar en ese rincón. Quiero llamar la atención y no desde un lugar de ego, sino desde quiero llamar la atención para poder compartir este amor, este mensaje, esta armonía, esta perspectiva. Es muy importante el mensaje que brindaste, Jime, siempre con tanto amor. Gracias, André, de verdad. Gracias por estar siempre ahí presente. ¡Mua! Nos amo. Cuidemos nuestros pensamientos, observémoslos, esos que están en automático, fuera, para poder crear realmente esa vida que queremos crear para nosotros. ¡Mua! Que tengan un día excelente hoy y un excelente inicio mañana 1 de enero del 2025.